Así que quisiera con ustedes, en primer lugar, leer. Esta noche vamos a tratar sobre el tema de los beneficios que causó la muerte de Cristo para la humanidad, y mucho más para nuestras vidas. Vamos a leer allí el libro de Mateo, el capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 51. Esta es una de las eh, historias donde Jesús estaba camino al Gólgota, camino a la crucifixión. Dice el versículo 32. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, por lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Versículo 38. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si lo quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Vamos a orar, hermanos, pedir que el Señor bendiga este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder instruirnos en tu palabra, para poder saber, Señor, lo que tú, Señor, en tu grande amor, a través de Jesucristo, entregaste tu vida por la humanidad, por nosotros. Aún siendo pecadores, tú, Señor, viniste a morir por nosotros. Gracias por ese amor infinito que tú demostraste a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y enséñanos, Señor. Abrimos nuestro corazón para poder escucharte en esta noche. Oramos confiadamente en Cristo. Amén. Amén. El Dios Padre envió a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró y murió en la cruz en nuestro lugar. Dio su sangre en expiación y con ella pagó la deuda del pecado del mundo entero.
en un solo acto. El día de hoy, hermanos, recordaremos este suceso tan importante, trascendental, sobre la muerte y crucifixión de Jesucristo en la cruz. Aunque no todos reconozcan la obra sublime, sin embargo, Dios demostró y sigue demostrando su amor desinteresado, unilateral y sin condición al pecador. Así que en esta noche vamos a hablar, voy a estar compartiendo sobre el tema de los beneficios que causó la muerte y crucifixión. Así que usted también se preguntará, ¿qué beneficios tengo por esa muerte de Jesús haber llegado a la cruz? Y empiezo diciendo que el primer beneficio de la muerte en Cristo fue que Él nos dio el acceso directo a la presencia de Dios. Veamos lo que dice Mateo 27:51. Dice que cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos. Que el velo del templo, hermanos, excluía la entrada al lugar santísimo del lugar santo. ¿Y qué era el velo? El velo, que en griego significa katapetasma, era una gruesa cortina que dividía el lugar santísimo, donde se manifestaba especialmente Dios, del lugar santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo podía entrar hasta el patio. Los sacerdotes podían entrar al siguiente ambiente, que era el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo, y una vez al año, llevando la sangre de un cordero sacrificial. Y estas normas, hermanos, eran iguales tanto en el tabernáculo como en el templo donde Jesús estaba viviendo en sus tiempos. Si el velo excluía a la gente del lugar santísimo, era simbólicamente de que el pecado excluye a los pecadores de la presencia de Dios. Pero también vemos el significado del velo rasgado, en el cual simboliza que Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. Y lo que dice en Hebreos 10, versículos 19 y 20, lo confirma. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora debemos entrar a esa presencia del Señor. Tenemos libre entrada a la presencia del Señor, ya que el velo se ha roto. Jesucristo con su muerte rompió ese velo para nosotros tener entrada. De hecho, entre las señales asombrosas que acompañaron la muerte de Jesús estaba precisamente este gran suceso, el velo rasgado. ¿Y qué significa rasgado? Significa dividir, cortar, abrir y romper. Y en este caso el velo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, como dice Mateo 27:51. También dice que anuló el acta de los decretos, quitándola y clavándola en la cruz del Calvario. Leamos ahí Colosenses 2, del 12 al 14. Pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y por Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios
quien levantó a Cristo de los muertos. La palabra decreto significa en el griego dogma, que significa una ley, un edicto, un acta, un cargo. La palabra acta significa algo escrito a mano, documento o bono legal, manuscrito, y era el término que se usaba como pagaré, ¿no? Con el que, en el que alguien reconocía su deuda o un compromiso de pago. Era en estos tiempos, como se ve, cuando uno quiere hacer su préstamo de 100,000 soles, tiene que firmar un pagaré, un documento donde prácticamente se considera un deudor. Pero consistía en las ordenanzas, en los mandamientos, ley mosaica, los israelitas. Y esto estaba en el que todos hemos, Romanos 3:20. Pero también se anuló, dice, ¿no? Esa acta, se anuló esa deuda. Anular significa borrar, cancelar, lavar, eliminar. Y usa metafóricamente para significar también una supresión, dice, u obliteración, ya sea de pecados, de un decreto, de un hombre. Este documento, dice, quedó anulado, quedó invalidado y privado de su fuerza legal, de exigirnos el pago de esa deuda. Y cuando Cristo, hermanos, murió en la cruz como nuestro sustituto, pagó así nuestra deuda. La palabra enfatiza que la quitó, dice, del medio. Lo cargó, lo llevó, lo tomó. Expiar el pecado lo suprimió y quitó de nuestra vista. Pues pendía enfrente nuestro como un cartel acusador, ¿no? Diciendo que éramos deudores. Pero la palabra de Dios también dice en Gálatas 3:13 que Jesús clavó en la cruz. Sus clavos dieron también muerte a la ley, que era nuestro adversario. Otro de los beneficios sobre la muerte de Cristo en la cruz es que Cristo nos dio la victoria en la cruz. Leamos Colosenses 2:15, allí lo vamos a mostrar también en la pantalla. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando, dice. La palabra triunfando significa llevar en procesión. Y esto, hermanos, hacía alusión a la costumbre de aquel tiempo cuando el rey se iba a la guerra, ¿no? Y volvía victorioso después de una batalla. Llevaba a sus prisioneros de guerra en su desfile de triunfo por toda la ciudad, para así, de esta manera, mostrar y exhibir a todos su gran victoria que había ganado. Y de esta manera, el pueblo dice que aplaudía y quemaban inciensos aromáticas. La palabra triunfando sobre ellos en la cruz, hermanos, significa también que Cristo venció al morir en la cruz. Concepto de desarmar, despojar. Él venció, dice la palabra de Dios, a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¿Contra quién venció? ¿Contra quién triunfó Cristo en la cruz? Dice, versículo 15,
contra los principados y potestades. Estaba haciendo alusión a los poderes del mal, a las fuerzas espirituales demoníacas, a los poderes satánicos en el mundo, autoridades y poderes espirituales, seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Así que los poderes del mal fueron los prisioneros en el desfile victorioso de Cristo. En la cruz, Cristo luchó y ganó. Analicemos algunos detalles aquí en cuanto a estos versículos. Dice la palabra del Señor que los despojó. Los despojó, en el griego significa apekutumai, que significa desarmar, arrancar la ropa, desvestir. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo con su muerte contra los principados y potestades. En la cruz, Cristo le quitó las armas y también el uniforme, los desnudó de su dominio, de su autoridad y poder sobre el pueblo redimido, que reconoce que Cristo es el Señor. Pero también dice que los exhibió. ¿Y qué significa exhibir? Humillar, espectáculo. Y fue una exhibición pública que los expuso a la vergüenza pública, la derrota de los poderes espirituales. Pero sin embargo, nuestra lucha espiritual continúa, como dice Efesios 6:12. ¿Contra quién tuvo victoria? También contra Satanás. Dice Hebreos 2:14-15, ¿no? Que Jesús destruyó por medio de su muerte al que tenía el poder. Dice, voy a leer, Hebreos 12:14-15. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz en alguna de creo que ese no es el versículo, o algún error ahí, pero lo que estaba haciendo aquí Jesús en la cruz del Calvario era destruir a Satanás, incapacitarlo de su poder, anularlo legalmente, ¿no? Y no solamente destruir, sino que también dice que nos ha librado de su poder. Otro de los beneficios que encontramos a través de su muerte de Cristo es que Cristo nos redimió. Y para ello veamos lo que dice Gálatas, el capítulo 4, versículo del 3 al 5. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Redimir, que en el griego significa exagorazo, comprar, pagar, rescatar de una pérdida. Así que Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Romanos 6:17-18 dice, antes éramos esclavos del pecado, ahora en Dios nos hemos hecho esclavos de la vida recta, porque éramos esclavos del pecado, por supuesto. En los tiempos de Cristo había muchos esclavos que se compraban y que se vendían, dice, como propiedad, los cuales eran considerados como posesión de su dueño. Tenían que trabajar duramente, sin sueldo, y muchas veces eran maltratados, sin derechos y sin reclamar. Su única esperanza era comprar su libertad, pagando una suma
grande de dinero a su dueño. El Nuevo Testamento tuvo en cuenta esta costumbre para ilustrar lo que Cristo hizo en la cruz, para redimirnos, para rescatarnos, para comprarnos de la esclavitud espiritual del pecado y con precio su sangre. Cristo nos redimió con el precio de su sangre. Esto se refiere más que nada a su muerte y sacrificio en la cruz. De hecho, vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Dice la palabra del Señor, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso la Biblia, hermanos, enfatiza sabiendo que fuiste rescatado, dice, redimido, pagar un rescate de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, el rescate que él pagó. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin defecto. Dice en Apocalipsis capítulo 5, 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, masacrado, mutilado, herido, crucificado, y con tu sangre, dice, nos has redimido, nos has comprado, nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y aquí podemos ver, hermanos, también cuál es el propósito de haber sido redimido, comprado con su sangre. Eso es importantísimo que nosotros sepamos. Dice que en primer lugar, para glorificar a Dios en nuestra vida, porque habéis sido comprados, dice, redimidos por precio, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos obligados, hermanos, a servirle al Señor, a aquel quien nos rescató con el precio de la sangre de Jesucristo. Y la palabra servir en este texto, hermanos, traduce como ministrar a Dios, rendir homenaje religioso, culto a nuestro Dios. Él nos compró con su sangre, nos rescató de la esclavitud y ahora pertenecemos a Él como dueño. Somos libres, hermanos, de la esclavitud espiritual del pecado y por lo tanto debemos servir a nuestro nuevo dueño. Otro de los propósitos para ser un pueblo celoso de buenas obras. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, deseoso de practicarlas. Como quinto beneficio, hermanos, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es que Él llevó el castigo de nuestros pecados. Y al decir llevó, significa llevar la responsabilidad, las consecuencias, la pena, la culpa o el castigo del pecado. En la cruz, Cristo llevó ese castigo de tu pecado y mi pecado. Y por eso queda satisfecha la justicia de Dios. Y como consecuencia o resultado, Dios ahora puede perdonar nuestros pecados, por supuesto, arrepentidos ante Él. Puede perdonarnos y quedar
satisfecho al amor de Dios. Este acto de Cristo que quitó, dice, la ira justa de Dios contra nuestro pecado y el mal, tiene un nombre especial en la Biblia, la cual se llama propiciación, que significa quitar el pecado, como lo dice en Romanos 3:25. El hecho de que Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros en propiciación por nuestros pecados es muestra de su grande amor que tiene por nosotros. En resumen, la muerte de Cristo no solo tiene consecuencias hacia nosotros, que nos puede perdonar, nos puede limpiar, nos puede salvar, sino también tiene consecuencias hacia Dios. ¿Por qué? Usted se preguntará. Porque quitó la ira justa contra el pecado humano. Si Cristo pagó, si Cristo pagó la pena de nuestros pecados como creyentes convertidos, la ley de Dios tampoco debe acusarnos de nuestros pecados. Ahora quedamos ante la ley de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y ahora la ley divina no nos considera como pecador, sino como justos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora estamos ya no bajo la ley humana, sino bajo la ley divina, bajo la gracia de Dios. Este es el propósito divino, vivir a la justicia. La palabra justificado, que significa tratado como justo por Dios, que Pablo usa aquí, describe la situación legal delante de Dios, del pecador salvado, declarado inocente. Significa también que ahora tenemos paz para con Dios. Y cuando nos presentamos ante Dios en oración, cuando usted y yo vamos en oración delante de Dios, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Aunque nuestro carácter no sea perfecto todavía, pero lo será en los cielos, ¿no? La costumbre decía, si el criminal pagaba la pena, quedaba ante la ley como si no hubiera cometido ese crimen. Ahora la ley no lo considera como criminal. Aun si otro pagaba la multa por ese criminal, tampoco debían tomarlo preso otra vez por el mismo delito, habiéndose pagado la pena. El criminal de esa manera queda ante la ley como si no hubiera cometido ese crimen. Y ahora la ley no lo considera como criminal. Así es la ley divina para con aquel que cree en Cristo. Es libre de culpa, de pecado, por el hecho de que Cristo murió por nosotros, redimirnos de toda maldad. Y como punto número 6, el beneficio que encontramos en la cruz es que padeció para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y para este cometido, hermanos, fue suficiente uno solo y único sacrificio, y para siempre, como dice en Hebreos 12, 9, versículo 12, el justo por los injustos,
sufrió el castigo que correspondía a nosotros. El propósito de Cristo en sufrir por nuestros pecados es llevarnos a Dios, guiarnos a Dios, conducirnos a Dios, presentarnos a Dios, abrirnos nuevamente la comunión entre Dios y los pecadores arrepentidos. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y concluyo, hermano, hermana y amigo, diciendo que valió la pena el sacrificio de Cristo por la humanidad. Gracias a Dios que mostró su amor a través de Jesucristo, que vino a morir en la cruz. Es que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Es el lugar donde tú y yo deberíamos estar. Sin embargo, Cristo se ofreció en reemplazo nuestro. Nos dio la victoria a través de su muerte ante las potestades del mal, ante el diablo, ante Satanás. Y hemos sido salvos por su gracia. Usted se preguntará, mi amado amigo, amiga, ¿y cómo podemos ser salvos? La respuesta es a través de la muerte de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar. El Padre envió a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró, Él murió en la cruz en nuestro lugar, dio su sangre en expiación y con ella pagó la deuda del pecado del mundo entero, en un solo acto y para siempre. ¿Cómo podemos ser salvos y tener la seguridad? Como primer punto, pídele perdón a Dios por sus pecados y arrepiéntase. No basándose en sus conductas y lo que usted puede lograr como persona moral con sus comportamientos, sino en su relación con Él. Segundo, acéptele como Salvador personal, como amo y Señor de su vida. Tercero, rinda su vida a Él. El Espíritu Santo en ese instante entrará a su vida para ayudarle a vivir como a Dios le agrada. Y último, servir a Cristo. Al pensar de la manera en que Cristo sufrió y murió por nosotros, debemos hablar a otros de Cristo, testificando de lo que ha hecho en su vida y de lo que ha escuchado del mensaje de Dios. Así que haga una oración conmigo en esta noche. Padre, he pecado contra ti, no merezco la vida eterna. Te pido que me perdones, no por mis propios medios, sino por lo que hiciste al ir a la cruz en mi lugar y morir por mi causa. Te pido que me perdones y te acepto como Señor y Salvador personal desde hoy. Con tu ayuda deseo vivir como te agrade. Amén. Amén.